Bueno, van a ir colocando nomás su nombre en la lista. Después voy a pasarlo yo a la lista de Excel, ¿ya? Coloquen, pero sí su nombre en el chat. Ahora dice, ¿cuál es la efectividad y seguridad de las intervenciones para prevenir la infección de los profesionales de la salud que atienden pacientes con COVID-19? ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores de la salud? Y es donde se nos ha generado el estrés para nosotros. Es que atender este tipo de pacientes, y no solamente para los médicos, también para los odontólogos, es que se generan aerosoles, ¿no? Y como sabemos, el COVID-19 es la principal vía de infección, son los aerosoles. Y en esta unidad de cuidados intensivos no es menos, aunque es discutido porque dicen, no, ya llega casi con menos cantidad o menos carga viral el paciente, y es más la afectación propia e inmune que es lo que ha ocasionado que esté el paciente mal, ¿no? Entonces, no se puede dejar de lado, se encuentran en una unidad donde se van a realizar procedimientos sin una adecuada ventilación, aunque por normativa deberían tener, ¿no? Un sistema APA, que es por donde se genera una extracción del aire contaminado y ingresa por otro lado otro tipo de aire. Esto sí se ha podido cambiar en una terapia intensiva que es de la Caja Nacional, pero en las otras a nivel Cochabamba estamos a nivel precario, por ejemplo en el Vietma, donde no se puede contar con esto. ¿Eso a qué lleva? A que no existe ventilación, ya que nuestro personal se va a infectar, ¿no? Entonces, no hay una adecuada ventilación y un sistema independiente de presión negativa. Esto cuesta caro. Y la alcaldía está, a estas alturas debería haber cambiado. En el Vietnam no lo hizo. Y en otros hospitales tampoco. Los privados sí, ¿no? Tienen un buen sistema. Entonces va a depender también del lugar de trabajo del profesional, pero como los terapistas van de una terapia a otra terapia, entonces como que es complicado, ¿no? Fuera de eso, que se recomienda usar máscaras del tipo respiradores. ¿Eso qué quiere decir? La N95 o la FFP2 o equivalentes. ¿Sí? En lugar de solo mascarillas quirúrgicas. Además de los EPPs de protección personal, que son los guantes, la bata, protección para los ojos, caretas protectoras, gafas de seguridad. Y bueno, sí, antes era complicado hacer turnos, 24 horas. Ahora imagínense hacerlo con todo esto. Esto necesita para ponerse y sacarse todos los EPPs una capacitación al personal. Ha sido complicado en todas las unidades, no solo de terapia intensiva, también en las áreas de internación, de tener que capacitar al personal, porque si lo hacemos de la manera errónea, nos contaminamos, o sea, usamos, pero si nos sacamos de la manera que no debemos, igual nos vamos a contaminar y en vano hemos utilizado todo. Entonces es como todo un protocolo parecido, digamos, a cuando nos vamos a colocar y ustedes cuando vayan a llevar técnica quirúrgica aprendan a colocarse los guantes, el lavado de manos adecuado y es todo un protocolo para no contaminar los guantes. De la misma manera es acá. Es todo un protocolo, cómo me voy a vestir, pero más cómo me voy a desvestir sin contaminar nada, tener mucho cuidado. ¿Sí? Estos procedimientos que generan aerosoles se llevan a cabo en la UCI, pero no solamente van a estar pues expuestos los médicos o las enfermeras. ¿Qué hay? Ya no entran estudiantes, obviamente, no los vamos a someter a los estudiantes a este riesgo, pero sí van a entrar, tampoco entran internos, residentes, pero sí hay otro personal, el personal de limpieza, los manuales, tienen que limpiar, tienen que entrar, tenemos que capacitar también. Ustedes como estudiantes seguramente en algún momento van a tener que entrar y tienen que capacitarse. Cómo vestirse, cómo sacarse, cómo utilizar de la manera correcta los EPPs. ¿Sí? Ahora esto de las mascarillas respiratorias, bueno, al principio es que no habían, se eliminaban, pero ahora se ha visto de que se puede resterilizar y se puede reutilizar el material, ¿no? Muchos de los mamelucos en algunas instituciones o algunos médicos han optado por lavarlos, manejarlos de la manera correcta, todo en bolsa roja, tiene su protocolo, el rociado con alcohol, esperar el tiempo adecuado y después al lavado porque no se tiene mucho material de esto, ¿no? Y es complicado. ¿Y quién lo va a lavar? El personal de lavado de un hospital también está
inmiscuido y se puede contagiar. Entonces, es un trabajo multidisciplinario, no es solamente del médico, de la enfermera, es de todo el hospital, ¿sí? Que tiene que aprender a hacerlo. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes también tienen que aprender a vestirse, a desvestirse, a colocarse de la manera correcta la mascarilla. Seguramente se colocan, pero no sabemos si es de la manera correcta. Lo mismo los guantes, ¿cuántos guantes van a usar? ¿Cómo van a usar? ¿Sí? Entonces, dentro de la UCI, cuáles son los procedimientos que se van a llevar a cabo: es la intubación endotraqueal, la broncoscopía, la expiración abierta, el tratamiento nebulizado, ventilación manual, prueba a la intubación endotraqueal, ¿sí? La pronación física del paciente, la desconexión del paciente, la ventilación no invasiva, la traqueostomía y la reanimación cardiopulmonar. Entonces, en algún momento hemos hablado de reanimación, que eso también se puede hacer en una sala de internación y se puede hacer en una sala de emergencia, en la misma ambulancia. Pero hemos dicho, si es que yo no tengo todo la ropa, todo el material y el paciente sospecho y vemos que casi la mayoría puede tener COVID, si estamos en una ola alta, entonces no me voy a animar a hacer reanimación, RCP, menos a la respiración. Un segundito, por favor. Bueno, perdón. Entonces decíamos que es complicado, ¿no? El poder realizar todo este tipo de procedimientos si no tengo la adecuada ropa, ¿sí? El adecuado EPP y el manejo. Entonces hay un punto, dice, de buena práctica. Lo más complicado acá sería la intubación endotraqueal en pacientes con COVID-19, ¿sí? Para esto sí o sí tendría que tener los elementos básicos, ¿no? Un videolaringoscopio, laringoscopía directa, según la disponibilidad. Esto, a que nosotros vayamos a realizar como médicos generales, a no ser que sea un médico internista, un médico anestesiólogo, un médico terapista, no lo voy a realizar en sí, pero dentro de la guía que está de terapia, bueno, ellos lo ponen, ¿no? ¿Cuál es la recomendación condicional? La calidad de evidencia es baja. Entonces, ¿por qué? Porque para los trabajadores de la salud que realizan intubación en pacientes se recomienda que la intubación sea realizada por un profesional experimentado, ¿sí? Tienen que seguir estos protocolos institucionales para minimizar el número de intentos y el riesgo de transmisión. Primero, para no infectarse, y segundo, para evitar también que el paciente fallezca, ¿no? Porque si yo no intubo bien, en vez de entrarme a tráquea y pulmones, me entro a esófago y a estómago, estoy complicando al paciente. Lejos de ayudarle, el paciente se me puede ir y yo ganarme un juicio, ¿no? Fuera de eso, a pesar de hacer las cosas bien, chicos, a pesar de que se cumplan los protocolos, estos pacientes son tan delicados, tan complicados que también fallecen, ¿no? Fallecen estando intubados. ¿Y por qué? Por la parte eh, hemodinámica, por los trombos. Entonces, punto 4 dice, en personas con COVID son de utilidad las escalas de riesgo de mortalidad y empeoramiento para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, aquí ha habido ya como un consorcio, dice, ¿no? Dentro de lo que es la parte de infecciones agudas respiratorias y emergentes, es la parte de infectología. Acá yo lo discuto un poco porque, si se fijan, la edad, dice, menor de 50 años, como que estamos a salvo. Esto para la primera ola, definitivamente, yo lo discuto y lo pongo a consideración de que esto sí hay que actualizarlo. Tenemos jóvenes que estaban falleciendo. Con factores de riesgo, sí. Entonces yo lo pondría menor de 30, de 25, mayor de 25 años para adelante. Es más, ahora el capitán Manfred Reyes Villa dio la solicitud de que ya se vacune desde los 18 años.
¿no? Se tenga que vacunar desde los 18 años para adelante, para toda persona, porque hay gente que de 30 años no se quiere hacer vacunar. Entonces no podemos perder la oportunidad ni el tiempo de que hay gente con factores de riesgo de 18, de 20, de 25 años, pacientes con asma, pacientes con alguna característica neurológica, que tenga que vacunarse ya, ¿no? Entonces, acá la edad sí ha ampliado y esperemos que esto disminuya y ya no sea no sé, los niños no se pueden vacunar. Dentro de lo que es la vacuna Pfizer, sí ha salido algo de que niños de 12 a 18 años ya hay algo de seguridad de que se puedan vacunar. El permiso correspondiente, veremos. Pero si ni siquiera hemos vacunado desde los 18 para adelante, ¿cómo vamos a pensar en vacunar a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Entonces, esto es un poco más complicado. ¿Sí? El número de comorbilidades también, ¿no? De 0 a disminuye. Si tenemos más de 2 comorbilidades, el porcentaje de mortalidad también es más amplio. Y como ya hemos revisado hace rato, la frecuencia respiratoria también. Si es mayor a 30 o igual a 30, entonces la escala de mortalidad también es más alta. La saturación de oxígeno también es un factor importante. Lo mismo vamos a ver con la escala de coma de Glasgow que ustedes van a llevar y la función renal, urea creatinina y otros laboratorios como la proteína C reactiva. Entonces, todo esto nos lleva a que se vaya viendo la escala de mortalidad. Fuera de esto, que también están los factores de riesgo que hemos visto en la pregunta 2, ¿no? Entonces se instauró esta escala de mortalidad, ¿no? Que dicen de 0 a 3, vamos viendo, ¿no? Si tiene 1, 2, vamos sumando en esta escala, ¿no? Tenemos al paciente y vamos viendo, si mi memoria está mayor a 7, entonces 0, menor a 7, de 7 a 14 será 1, mayor a 14, 3, vamos sumando y vamos viendo, si es mayor o igual a 15, el porcentaje de mortalidad es 61.5, y si es bajo de 0 a 3, el porcentaje de mortalidad será de 1.2. Entonces, esto ya es analizando al paciente que está dentro de la terapia intensiva, pues si se fijan. A veces nos preguntan, ¿no? Nos dicen, no sé, algún familiar de ustedes, algún conocido, sí tenía más edad, sí tenía comorbilidades, sí tenía una frecuencia respiratoria. Entonces, para analizarlo más médicamente y podamos ser más realistas, ¿cómo va a ir este paciente? ¿No? ¿Para qué? Hay que ser realistas y el criterio que manejan muchos terapistas es que la mortalidad es del 80%. No tenemos que ser, tienen que ser crudos en esta situación, ¿no? Con la familia, en relación a la relación médico-paciente, si manejamos estos rangos así secos y después comparamos, ¿cómo yo le voy a decir a la familia? Pero si tenemos bien claro y le explicamos a la familia, mire, su familiar sí tiene 70 años, sí tiene hipertensión arterial, tiene compromiso neurológico y está con una función renal pésima, entonces obviamente que su familiar no va a salir, ¿no? Y tenemos que ir trabajando con la familia, no decirle a último o darles falsas esperanzas, ¿no? Porque como médicos generales muchos están trabajando en un área donde no un paciente de 80 va a entrar a una terapia intensiva cuando necesitamos meter a uno de 40 años. Entonces, en la sala de internación general, donde están los pacientes COVID, ha habido bastantes fallecidos que no se los ha pasado a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tenían más eh, pronóstico de mortalidad. Y entre salvar a un paciente de 80 años, de 70, 65 años y un paciente de 40 años que tiene sus niños pequeños, entonces, y es más recuperable, que son los términos que manejan ellos, salvamos al de 40, porque no tenemos la cantidad de camas suficientes para salvar a todos. ¿Me entienden? Entonces, es ahí donde se ha producido el estrés en el hospital, el estrés con el personal, porque para el médico, para ustedes sería fácil tener que decir quién entra y quién no entra, y es lo que lloraban en los médicos italianos cuando empezó la pandemia allá en Italia y decían, tenemos que escoger quién vive y quién no, a quién lo entubamos y a quién no,
a quién reanimamos y a quién no. Entonces sí produce una congoja, pero si vamos a ir a analizar con estas escalas, si vemos a lo que la ciencia nos dice, entonces no hay donde perderse, ¿sí? Tenemos que ver la parte de relación médico-paciente, médico-familia y hablar de la manera coherente, ¿no? Con empatía, porque puede ser cualquiera. Obviamente que es menos entendible que un paciente de 30 años fallezca, ¿no? A pesar que se le ha metido a terapia, se le ha entubado, se le ha hecho todo lo que se le tenía que hacer, pero igual fallece. Entonces, hablar con la familia es mucho más complicado. Ha habido casos de agresión hacia nuestros colegas médicos, donde aparte que están cansados, no duermen, no comen, porque si estás con todo eso vestido no puedes comer ni entrar al baño, ni nada, y te duchas y te cambias cada que entras y sales del área COVID. Te duchas como 8 o 10 veces al día, porque te tienes que cambiar todo. Entonces es un cansancio, un estrés muy complicado y sobre eso se te viene la familia. Agresiones a los médicos, hasta físicas, porque también nos ponemos del lado de la familia, no pueden entender el que su familiar haya fallecido, ¿no? En eso llaman a la tele y se hace una conmoción que como directores de hospitales es complicado manejar. De paso, con lo que no había oxígeno, ¿cómo estábamos? Sí, es un problema, ha sido un problema y esperemos que ya no vuelva a suceder esto de una cuarta ola, que pase esta ola porque es muy grande, ¿no? Ustedes están viendo el riesgo de mortalidad es complicado. Ahora aquí se va a ir viendo otras variables que se pueden ir tomando, ¿no? Si tiene el infiltrado pulmonar, cómo está con la parte oxigenatoria, la escala de Glasgow, la parte neurológica y demás. Ahora dice, ¿cuándo se debería iniciar la oxigenoterapia? Y esto es importante porque muchos pacientes se han empezado a tratar en las casas, ¿sí? Se han empezado a tratar en las casas porque no ha habido espacio en el hospital, pero hemos visto que muchos son casos leves, algunos casos moderados. Estos son los que se han tratado en las casas, pero a pesar de eso, de estar en la casa, no había oxígeno, o sea, otra crisis sobre la que ya tenemos, ¿no? En personas con COVID-19 e hipoxemia evidenciada e insuficiencia respiratoria aguda, recomendamos iniciar oxigenoterapia convencional. Y muchos de nuestros colegas han recetado la oxigenoterapia, que se consigan los tubos, que se consigan generadores de oxígeno, que no cuestan menos de $1,000. No es caro para lo que tenemos que ir gastando en el COVID. ¿Sí? La oxigenoterapia convencional, cánula nasal simple, mascarilla con sistema de Venturi o mascarilla con reservorio, con o con sin válvula. Y esto ya se irá manejando por el personal. Esto ya quienes manejan desde médicos generales, médicos internistas, neumólogos, ¿no? Diferentes tipos de especialistas que han tenido que ir manejando estos pacientes en domicilio o en las salas de internación. Entonces, este síndrome de distrés respiratorio agudo está estandarizado en inglés según la definición de Berlín. Sin embargo, en algunos países se utiliza el término de SIRA o como SDRA, síndrome de distrés respiratorio agudo en Bolivia. ¿Sí? Entonces, sí se da este distrés respiratorio. ¿Qué pasa? Es un síndrome clínico potencialmente mortal, caracterizado por inflamación por edema pulmonar. ¿Qué es lo que nos va a producir el COVID-19? Va hacia la parte del la célula en el pulmón y va produciendo el edema. El daño que va a producir dentro de la célula es lo que va a producir la insuficiencia respiratoria grave. Va a iniciar lo que es una inflamación pulmonar, ¿sí? Y una agresión fisiológica. Seguramente ustedes han llevado lo que es la fisiología pulmonar, ¿no? Y eso no se va a dar como tal. Entonces, va a haber lo que se llama el término este de distrés, ¿sí? Ese es el problema con estos pacientes. Una vez que ya está afectado la parte pulmonar, es complicado. De que salen pacientes, salen, dependiendo
de las comorbilidades, del grado de afectación, de la edad, ¿no? Entonces acá también podemos ver en esta definición de Berlín el origen. Si es que ha sido por una falla cardíaca o ha sido una sobrecarga de fluidos, si es que ha sido el tiempo de aparición, cuándo se ha identificado. Como les decía, a veces es un caso leve, pero es que no se da cuenta que ya está una afección pulmonar. Entonces, para eso necesitamos hacer imágenes, una radiografía o tomografía de tórax. Para esto hasta se han creado imagenólogos, han abierto solamente clínicas para radiografía, tomografía, que solamente atienden a pacientes COVID, para poder definir infiltrados bilaterales, para poder ir viendo y tratando, ¿no? Entonces, no sé si algunos de ustedes han visto, se han abierto algunos lugares que sea solamente para esto. Alteración en la oxigenación a nivel del mar, o bueno, acá en Cochabamba que ya dijimos que varía un poco más, menos 3%, alteración de la oxigenación en la altura. Entonces, son varios factores que nos van a llevar a clasificar pacientes si se va a ir complicando o no, ¿sí? Entonces, dicen, en personas con COVID-19 persistente a pesar de oxigenoterapia, se pueden usar cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Y ya en relación a esto, la iniciativa, el ingenio, el, la investigación de nuestros médicos ha dado a que empiece pues lo que es a desarrollar, se han desarrollado como máscaras en las que se va poniendo un oxígeno a alto flujo sin necesidad de que el paciente esté entubado, ¿no? Y han ido trabajando los médicos con los ingenieros en los diferentes hospitales, viendo cómo se puede de la mejor manera, primero, ahorrar oxígeno y segundo, que ese paciente tenga el oxígeno adecuado, al flujo adecuado, sin necesidad de estar entubado. ¿Y esto por qué? O sea, sí podemos aprender todas estas cifras, pero tenemos que entender que si mi paciente llega a una terapia intensiva, que es lo que nadie quiere, el paciente que va a estar entubado tiene riesgo de sufrir infecciones intrahospitalarias. Y ese es el pan de cada día. No se está muriendo por el COVID, se está muriendo por el Acinetobacter baumannii. Tarea, por favor, para el viernes me buscan qué es Acinetobacter baumannii y qué son infecciones intrahospitalarias. Es un término que ustedes tienen que manejar muy bien, ¿sí? Entonces, agregado a que tiene el COVID, agregado a que tiene una inflamación, si se contagia de acineto, el paciente ya fue. Sí, el paciente no se va a morir solo por el COVID, le den dióxido de cloro, porque algunos familiares exigen, el paciente se va a morir por eso. Entonces, eso también aumenta la mortalidad en esto que es la ventilación mecánica invasiva. Entonces, del término de utilizar ventilación mecánica no invasiva en un área en la que podemos manejar médicos generales, médicos internistas, podemos darle mejor expectativa al paciente, ¿sí? Entonces, la saturación de oxígeno o la frecuencia respiratoria es muy importante. Ya les dije, todos deberíamos tener un oxímetro en nuestra casa, ¿no? Y medir si tiene un familiar o alguien, mínimamente saber medir, tomar la saturación. ¿Cuánto está saturando? Más de 93, me quedo tranquilo. La frecuencia respiratoria, saber tomar la frecuencia respiratoria. ¿Saben tomar la frecuencia respiratoria? No, Tranquilo, o sea, tú puedes estar más o hablando con menos. tu papá y no le dices que le vas a tomar la frecuencia respiratoria, solo te fijas cómo respira. Al paciente no se le dice, porque una vez que el paciente se hace consciente o que la persona se hace consciente, entonces como que ya empieza a respirar más rápido o más lento, porque esto ellos no se dan cuenta. Tú no te das cuenta cuánto respiras ni cómo respiras. Entonces solo observamos, ¿sí? En semiología van a revisar eso un poco más, seguramente en la toma de signos vitales, pero ya les digo, o sea, tiene que ser algo porque es un reflejo inconsciente que hace el paciente, ¿sí?
Obviamente, si ya lo vemos que está con una frecuencia respiratoria alta, tengo que contar, ¿no? A veces el paciente no se puede aguantar, es clarito el paciente con COVID y tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces, lo básico dentro de nuestras casas, en la guía de medicina interna es la que está el tratamiento, o creo que la de infecto, el manejo domiciliario del COVID. Es muy importante que lo lean. Yo les voy a pasar esto, lo voy a colgar a la plataforma, chicos, porque sé que no voy a terminar, es bastante, pero se los voy a colgar para que ustedes lo lean, por favor, porque es necesario que sepan, ¿sí? Que vayan investigando, que vayan preguntando a sus docentes. Tienen que dominar COVID ustedes, porque son los que van a estar con esto el día de mañana. Yo no sé qué otras nuevas variantes será. Ahora, en relación a las variantes, ¿cuántas variantes tenemos de COVID? Unas 8. Sí, son 10. Son 10. No sabemos cuáles más saldrán, ¿no? Entonces, ustedes, si el COVID va avanzando, ustedes también, en conocimiento, en motivación, en interés, ¿no? Entonces, aquí dice puntos de buena práctica clínica. Entonces, los sistemas de alto flujo artesanales, que es lo que han ido armando nuestros médicos, ¿sí? Máscaras de ventilación no invasiva, ¿sí? Como es algo reciente, como es algo que está pasando, pero que estamos elaborando, que se está estudiando, que se está improvisando con dinero de una asociación, de un hospital, de una investigación, pero que todavía tampoco ha sido tan evaluado, ¿me entienden? Estamos en el proceso de la investigación, de la innovación, y todo esto seguramente será descrito y será escrito posteriormente, dependiendo cómo vayan a responder, pero sí se ha visto de que hay una respuesta favorable. Si no tenemos tantos tubos, tantas máquinas para entubar, entonces tenemos que ir viendo esto como una opción, los sistemas de alto flujo artesanales, ¿sí? El BNI, que se llama el CENAF. Entonces, incluso han visto algunos terapistas de que si mientras más antes los van entubando es peor, se complican. ¿Por qué? Porque se infectan. Cambio, esperando un poco y, y ir con este tipo, está en terapia intensiva, está controlado como si en terapia intensiva, pero no está siendo invadido y tiene este tipo de soporte en la parte del oxígeno, salen más los pacientes y se están muriendo menos. Entonces, esto lleva a que el personal de la terapia intensiva, los terapistas propiamente, ellos vayan viendo cómo sale mejor el paciente, ¿sí? Porque no tenemos un protocolo específico que diga, haga esto, 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 esto. Todo está en estudio, todo está en trabajo. Entonces, ellos son algunas recomendaciones que están dando, ¿no? Y dicen, hay una recomendación condicional de evidencia baja, pero algo sirve, ¿no? Con los niveles altos de PIB, si se va a poder manejar o no. Al final, sí o sí se lo tiene que entubar, ya va viendo el terapista, ¿no? Los colegas, se manejará obviamente dependiendo de los pacientes, el jefe con el médico de turno o con los médicos internistas, pero de que se hace algo se tiene que hacer y eso es lo que se está trabajando, ¿sí? Todo esto tiene su bibliografía bien respaldada. Ahora, aquí dicen, ¿cuándo tendría que iniciar la ventilación mecánica invasiva? Es complicado porque incluso lo que nos interesa en la relación médico-paciente, hay familiares que no quieren que su familiar ya está en las últimas, tiene 80 años, 70 años, está con COVID. Y a veces el deseo de alguien es nunca estar entubado a máquinas, ¿no? Nunca estar con máquinas. Entonces rechazan la internación en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque estando en terapia intensiva tiene que haber la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Entonces, en personas con COVID-19, ventilación mecánica invasiva y este síndrome de distrés respiratorio agudo, recomendamos usar un volumen corriente de 4 a 8 mililitros kilogramo de peso corporal, ¿sí? O sea, que se tiene que usar entre 4 a 8, ¿sí? Un promedio de 6 por kilogramo de peso, de mililitros de oxígeno, ¿sí? Esto ya o sea, si se dan cuenta es de especialidad, ¿no? Cualquier médico va a ir y va a manejar estas máquinas.
¿Y a qué va esto? A que hasta los mismos reporteros, ¿no? Ay, tienen que contratar más, pero no es así. Tienen que manejar un especialista. Tienen que saber cuándo decidir colocarlo o no a la ventilación mecánica invasiva. ¿Sí? No es cualquiera que va a ir a manejar. Incluso los anestesiólogos tienen que consultar a cuál vamos a colocar BNI, a cuál vamos a colocar ventilación mecánica invasiva, y es el terapista el que va a decidir, ¿me entienden? Por eso es tan importante, por eso es la crisis que tenemos o que teníamos en relación a estos pacientes críticos. Se calculaba que cuando estaban 1000 casos día, el 20% podía ir a terapia intensiva. ¿Eso qué quiere decir? 200 pacientes por día necesitaban una terapia, ¿no? 200 pacientes por día necesitaban una terapia. Entonces, si tenemos máximo 78 camas, ¿dónde se iba el resto? ¿Quién los manejaba? Una terapia intermedia, ¿quién va a decidir si se entuba o no? Y cuando se entuba, ¿quién va a manejar adecuadamente las mismas máquinas? No es fácil, no es sencillo. Y en algunos hospitales hay el lío, ¿no? Que dicen, no, capacitación de los médicos terapistas hacia los médicos. Esto no es que mediante Zoom, mediante que si no nos podemos reunir todos. Yo voy a capacitar, ¿cómo voy a capacitar? Si tengo que atender cuántos turnos, ¿cuándo voy a capacitar? ¿Y me va a entender el médico? ¿En cuánto tiempo voy a capacitar si ya necesito? Entonces es complicado. Sí hay médicos internistas que manejan muy bien esta parte, que han ido haciendo, sacando el pecho por Cochabamba y cubriendo algunos pacientes, como también hay médicos anestesiólogos, ¿no? Son los que intuban, están, pueden manejar, tienen idea, pero no son muchos. Ahora, dentro de estos médicos, también tenemos médicos que tienen riesgo, ¿no? También hay médicos hipertensos, también hay médicos asmáticos, entonces no todos están disponibles. Eso ya me reduce las estadísticas para tener médicos a disposición para tratar esto. En la terapia intermedia que armó la caja o la terapia intermedia que quiera armar el Hospital del Norte, no puedo conseguir médicos internistas que se dediquen a eso, a la cabeza de un terapista. No hay. También está el miedo propio que tiene, porque un médico va y se mete a trabajar, pero sabemos que puede llevar el virus a su casa. Todos tienen una familia. Entonces, si se dan cuenta el contexto psicológico, acá también del personal de salud, de los médicos, ni hablar de nuestras enfermeras, que ellos le ponen el pecho, tengan o no tengan que. No pueden decir ni no, porque muchas de ellas son las que son el sustento de su hogar. Es complicado, ¿sí? Bueno, hasta acá, no sé si les he aburrido con este tema, pero no quiero quedar indiferente con lo que es un poco la capacitación del COVID. Yo creo que es importante que todos vayamos estudiando, nos vayamos actualizando y así sea psicología médica, el área que me toque impartir, si se les puede capacitar un poco o dar algunas ideas sobre lo que estamos viviendo, estamos manejando y estamos tratando, entonces me parece que es importante. Les voy a colocar el material pertinente. No es para examen, doctores, tenemos que estudiar para saber, para manejar desde nuestro hogar, desde nuestra casa, desde nuestra familia y en el hospital. Ustedes, como les digo, son los que van a estar más allá, los que van a ver el día de mañana más esta patología y las que tendrán que ver y tienen que ir preparándose mucho, pero mucho, mucho, mucho más que las generaciones pasadas. Entonces, no sé, quisiera escuchar algunas opiniones o les he aburrido. A mí me gustó porque es un conocimiento necesario, ¿no? Gracias, Ale. Yo sé que muchos de ustedes han hecho un esfuerzo muy importante el día de hoy para poder entrar a este horario. Muchas gracias por eso. La verdad es que a veces estamos de médicos, a veces estamos de pacientes, no, nunca nos vamos a librar de eso. Es un carrusel que sigue girando, ¿no? Que da vueltas. Y en cualquier momento estamos del otro lado. Es lo que les decía, y la empatía siempre, gracias. Yo les entiendo cuando ustedes tienen algún problema, no pueden entrar, como también espero que ustedes me entiendan, ¿no? Eh, Hasta ahora ha sido un gusto, un placer poder ser su docente de esta materia, que ya la hemos terminado, ya la hemos avanzado. Es una materia muy linda, pero la medicina en sí es hermosa. Entonces tenemos mucho para leer, mucho para aprender y siempre estén con esas ganas.
con esas ganas de colaborarse, de trabajar en equipo, porque lo que van a ver, lo que digo, una sociedad en un área especializada, en otra es un poco diferente, no diferente, sino es complementaria, ¿no? La parte de infecto, la parte de medicina interna, la parte de cirugía, y cómo operamos a los COVID. Entonces se dan cuenta, ¿y cómo hacemos con los COVID en pediatría ahora que se enferman nuestros niños? Y las embarazadas, ¿quién va a ver? ¿Al terapista? ¿El ginecólogo? Mejor que no se embaracen las mujeres, ¿no? No sé, es complicado. Han salido muchas dudas, hay mucho por aprender, mucho por investigar. Como médicos no se queden solamente en la parte asistencial, siempre va a estar la docencia, siempre va a estar la investigación, pero nunca dejen de lado la parte de la empatía. Nunca, por más investigadores que sean, por más cura que vayan a encontrar, siempre la empatía con el paciente. ¿No? Es lo que quisiera que se les quede. Y vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Porque es, es bastante y ahora sí me están dejando hablar solamente a mí, pero cuando ya hay más temario, más contenido, es un poco más cansador también, ¿no? Para ustedes como para mi persona. Ya acostúmbrense a estudiar bastante, por favor. Entonces, nos veríamos el día viernes, que sería nuestra última clase, y ahí quedamos. Eh, el temario y todo. Ya subí no sé si el foro más ya se quedó grabado, pero subí la opción para que puedan subir la tarea. En lo que dice relación médico-pacientes, les puse una tarea para que vayan subiendo la exposición pasada, ¿sí? Entonces, revisen por favor y vayan subiendo los trabajos. Todos tienen que subir para que puedan tener nota y quede evidenciado en la plataforma el trabajo que se ha hecho. Buenas noches. ¿Ya? Y lo del Una foro, ¿no? pregunta. Sí, sí. ¿Se tiene que subir las exposiciones de todo el curso o solo la última exposición No, que la hicimos? última. No, la última. Las otras ya están grabadas. La última exposición, porque es algo, es más importante que esté, que vean, que hay una evidencia que todos han trabajado, porque es un tema que también se tiene que tocar. Ustedes han visto que es más sobre la parte de violencia, de estereotipos, de consentimiento informado, más la parte legal, digamos, que tenemos que ser conscientes que conocemos esa parte. Entonces, para que haya una evidencia de eso, porque es un requisito que tenemos que cumplir como universidad, ¿no? Sí, dígame, ¿cuál es la otra pregunta? Doctora, disculpe, ¿tiene que subir un integrante nomás de grupo o No, 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 todos? todos tienen que subir, Está bien, doctor. todos, ¿ya? Revisen, por favor, y va a haber tiempo, el viernes vamos a seguir hablando sobre eso, para los que tengan dudas. Doctora, buenas noches. Le habla Sergio Chacoya. ¿Sí? Doctora, preguntarle cómo sería mi caso, yo no expuse. Vamos a ver, Sergio, yo no estoy dando más trabajos a nadie porque es complicado. La cosa es que por lo menos asistas a clases, no sé si has visto la película, no has visto la película, vas a tener que verla y ahí va a haber un foro en el que tienes que participar. No solamente hacer trabajos, es también entre estar en clases, ver y de acuerdo a lo que se avanza, revisar las clases pasadas, si es que no has visto la película, busca la película y en relación a eso vas a tener que dar tu opinión también, ¿no? Porque de la película yo voy a sacar algunas preguntas para el examen. Claro, sí, entiendo, doctora. Entonces, tengo que ver la película y qué más tendría que hacer, doctora, disculpe. Sí, sí, las clases, revisarlas. Puedes revisar las clases que ya las he subido y algunas ideas o cosas que han hablado tus compañeros también entran al examen. Está bien, doctora, gracias. Listo, que les vaya bien, chicos. Nos vemos el viernes.